Además de los 6 que constituimos este grupo, Invera, la adoptamos a Agustina Malvicini. Agustina es farmacéutica y queríamos tenerla cerca para que nos ayudara en esos aspectos. Agustina le gusta cultivar el bajo perfil, pero realmente tiene muchísima experiencia, nos ayudó un montón trabajando, diría, con una sensibilidad y una generosidad inusuales en el proyecto Hospitales Hermanos. Así que le pedimos justamente a Agustina, que se desempeña como farmacéutica en el Hospital Universitario Austral y que estuvo 4 años dedicada a los programas PROAD en esa institución, justamente le pedimos que nos viniera a contar, para seguir avanzando en estas cosas prácticas, el paso a paso para empezar a delinear un PROA. Agus, adelante. Bueno, primero agradecer la invitación a participar de esta jornada. Como dijo Pancho, yo estuve 4 años dedicada exclusivamente a esto que es los programas de uso apropiado de antimicrobianos en el Hospital Universitario Austral. Y hoy le venía a contar un poquito, digamos, cómo fue toda nuestra organización, digamos, para llevar a cabo estos programas, ¿sí? Entonces, la agenda un poquito sería hablar de lo que es un PROA, cómo empezarlo, cómo planificar las actividades y cuál es el rol, desde mi lado, digamos, desde el farmacéutico clínico dentro de estos programas. Entonces, para hablar un poquito de lo que es un PROA, ¿sí? Un PROA es un conjunto de acciones coherentes que promueven el uso responsable de los antimicrobianos de manera que se garantice el acceso sostenible a la mejor terapéutica para aquel paciente que lo requiera, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Los objetivos son evitar la multiresistencia, generar tratamientos costo efectivos, disminuir los eventos adversos relacionados al uso de los antimicrobianos y generar conciencia en el equipo sanitario para evitar, digamos, el primer objetivo, que es la generación de estos microorganismos multiresistentes. Hay muchas sociedades como el CDC, acreditadores internacionales como lo que es la JCI, la Joint Commission International, que hoy en día lo tiene dentro de sus medibles, ¿sí? Hoy en día un hospital, para poder acreditar, digamos, en estas sociedades internacionales, debe tener un programa de uso apropiado y digamos, la última acreditación que tuvimos con la JCI fue algo que vinieron, lo preguntaron, buscaron el programa y nos estuvieron, digamos, auditando bastante en lo que son estos programas. Bueno, en la bibliografía hoy en día se sabe que estos programas están altamente calificados, digamos, y que son útiles, y en este caso es una revisión sistemática en donde hay 32 estudios en donde muestra que implementar, digamos, estos programas, tanto para lo que son los bacilos gram negativos multiresistentes, como lo que son los Staphylococcus aureus meticino resistentes y el Clostridium difficile, implementarlo tiene una alta efectividad, digamos, sobre todo en pacientes oncohematológicos y obviamente siempre esto asociándose a las medidas de control de infecciones, como es el higiene de manos. Y dentro de las intervenciones más efectivas que nombra esta revisión sistemática está el ciclado de los antibióticos, la auditoría y feedback y la metodología restrictiva, ¿sí? Cuando uno plantea estos programas, plantea también cómo va a trabajar en cuanto a lo que son estas metodologías, ¿sí? Una de las metodologías es la auditoría y feedback, que es, digamos, la que más libertad brinda, digamos, al equipo de salud, porque uno le da la libertad dentro, digamos, de las guías de práctica clínica y de la clínica del paciente, a que los médicos puedan prescribir, y después el grupo PROA o infectología lo que hace es auditar esas prescripciones y hacerle un feedback al equipo de salud que prescribió. En cambio, la metodología restrictiva es una metodología como más cerrada, digamos, en la cual hay ciertas personas que pueden indicar hay ciertos grupos de antimicrobianos que son los que más impacto tienen en lo que es la resistencia y lo que serían los antimicrobianos de alto costo. Después hay un artículo muy, muy lindo que nosotros lo utilizamos muchísimo en el hospital, que es de TeamSeed, ¿sí? Que habla de generar, digamos, terapias racionales de antimicrobianos en las terapias intensivas principalmente.
y hay una parte específica de lo que son los programas de uso apropiado dentro de lo que es la terapia intensiva, ¿sí? Y no solo, digamos, estos programas son importantes, sino que también habla de cuándo no iniciar antibióticos en la terapia intensiva, habla de la importancia del diagnóstico microbiológico rápido, habla que la droga sea correcta y que la dosis sea correcta, ¿sí? Aprendimos en el último tiempo que no todos necesitan la misma dosificación de antimicrobianos. Habla de lo que es la infusión prolongada y continua, así que es algo que en el último tiempo se está llevando más, se está utilizando mucho más. La monitorización de los antimicrobianos, ¿sí? Esta importancia de ciertos antimicrobianos, monitorizarlos para saber que los estamos usando correctamente y que tenemos los niveles que deseamos en sangre. Habla de los tratamientos de monoterapia y tratamientos combinados, habla de la importancia del descalamiento, ¿sí? de cuando yo tengo el microorganismo poder descalar rápidamente, y también el pasaje de vía endovenosa a vía oral cuando la disponibilidad y cuando el paciente lo permite. La duración de los tratamientos, también en el último tiempo vimos que los tratamientos tienden a acortarse, ¿sí? No ser tratamientos tan largos como los que estábamos acostumbrados previamente. Y por último, estos programas de uso apropiado dentro de la terapia intensiva. Entonces, una vez que sabemos la importancia de estos programas, si nosotros en la institución no los tenemos y queremos iniciarlos, digamos, ¿por dónde deberíamos empezar? Hay varias bibliografía que habla de todo esto, ¿sí? Está la guía del CDC, hay una guía de la Asociación Panamericana de Infectología, en donde tienen como unos diagnósticos de situación, ¿sí? Unas encuestas que uno utiliza y va dando puntaje o va diciendo si sí o si no. Entonces, una vez que nosotros terminamos de hacer estas encuestas, nosotros podemos saber digamos, qué es lo que necesita. Si ya lo tenemos, calificarnos y decir, bueno, qué tipo de prueba yo estoy llevando a cabo en mi hospital, el básico, el medio o el avanzado. Y en el caso de no tenerlo, digamos, nos da las herramientas de las cosas que necesitamos, qué recurso humano, qué recurso económico necesitaríamos para poder llevarlos adelante. Entonces, es una herramienta muy, muy útil, son estas encuestas del CDC o de la Asociación Panamericana de Infectología. Y lo más importante para empezar con estos programas es unir, digamos, o generar un grupo de trabajo, ¿sí? Esto se lleva a cabo, digamos, con un grupo multidisciplinario, ¿sí? Que trabaja de manera conjunta para poder llevar a cabo todas estas actividades. En el caso del Hospital Austral, los líderes que están en este grupo es un infectólogo y un farmacéutico. Pero todo esto está también basado en un grupo de diferentes sectores. Están las infectólogas del grupo de adultos, las infectólogas pediátricas, hay un terapista, hay médicos clínicos, hay pediatras clínicas, hay microbiólogos, hay emergentólogos, hay enfermeros en control de infecciones, está la gente de calidad y seguridad del paciente, enfermería, que también es una pata muy importante del grupo, y no está nombrado acá, pero en el último tiempo nos dimos cuenta que tener a alguien de quirófano metido en este grupo, ya sea un anestesista o un cirujano, también es un gran valor, porque está lo que es la profilaxis antibiótica, que es algo que siempre, a lo mejor lo dejamos medio de lado, pero es algo muy importante, y a lo mejor es la persona con la cual tenemos que trabajar esta problemática, ¿sí? Y por supuesto, todo esto tiene que estar apoyado por la dirección médica de la institución, que es la que nos estaría dando, digamos, el recurso económico y el recurso humano para poder llevar adelante estos programas. Bueno, y una vez que tengo el grupo armado, tengo que planificar mis actividades, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer dentro de este programa? Para empezar a planificar las actividades, lo ideal es arrancar con una matriz de riesgo, ¿sí? Sé que este tema lo van a tocar más adelante, que quede el concepto de que la matriz de riesgo lo que a mí me da es los puntos más débiles que yo tengo dentro de mi programa, con los cuales yo tengo que empezar a trabajar rápidamente, ¿sí? O lo que más problemas me está generando a mí en la institución. Entonces, en base a lo que es el programa, se califica, digamos, cada uno de estos puntos y me termina dando cuáles son los puntos más calientes dentro de mi programa para empezar a trabajar en estos, ¿sí? Entonces, para darles un ejemplo más claro, en el caso que reorganizamos el grupo hace 4 años atrás
Hicimos esta matriz de riesgo y una de las problemáticas más grandes eran las guías de práctica clínica, ¿sí? El Hospital Austral tiene guías de práctica clínica para muchas cosas y dentro de estas guías hay guías que tienen que ver con los antimicrobianos. Entonces, una de las actividades más importantes del grupo fue las guías de práctica clínica, ¿sí? Pero no solamente nos basamos en las guías, sino que también tenemos que medir cómo uso los antimicrobianos, ¿sí? Para saber, digamos, cuál es el patrón de uso de estos, cuánto uso de antimicrobianos y también obtener resultados de este programa, ¿sí? Todos sabemos que a fin de año queremos tener los resultados y cómo nos estuvo yendo con estos programas. Entonces, vamos a ir explayándonos un poquito en cada una de estas patas de lo que es el PROA, ¿sí? Y, por supuesto, la capacitación continua, tanto para el grupo como para todas las personas dentro de la institución. Entonces, en cuanto a las guías de práctica clínica, que es algo que muy importante porque lo que nos hacen las guías de práctica clínica es alinearnos, ¿sí? Muchas veces hay pacientes que son particulares y a lo mejor no aplican, pero la mayoría de los pacientes aplican y eso nos alinea, digamos, en los tratamientos empíricos, sobre todo, y los tratamientos empíricos siempre están basados en la epidemiología local, digamos, de la institución, entonces nosotros de esa manera estamos tranquilos de que el 90% de los pacientes que vamos a tratar estamos dándole un buen tratamiento empírico, ¿sí? Entonces, lo que hicimos fue enumerar todas las guías que teníamos en el hospital y hacer un semáforo, ¿sí? Que el amarillo quería decir que la guía la teníamos, pero que había que revisarla y actualizarla. Los verdes es que estábamos bien y los rojos eran guías que en ese momento no teníamos en el hospital y que las teníamos que generar de cero. Entonces lo que hicimos fue dividirnos entre todos los participantes del PROA y empezar a trabajar con las guías. Y después de un par de reuniones, que en ese momento eran reuniones mensuales, terminamos con la mayoría de las guías en verde, alguna en amarillo que faltaban ciertas cosas y por suerte llegamos a casi sin rojos y estamos trabajando ahora en la parte de pediatría, que es a lo mejor donde estamos un poquito más desfasados con las guías, ¿sí? Una vez que teníamos las guías, había que difundirlas, y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque los hospitales tienen muchísimos profesionales, algunos que van solamente una vez a la semana, otros que van a hacer una guardia una vez al mes. Entonces, estaba ese desafío de que estas guías llegaran a todos los integrantes del hospital, ¿sí? Hoy en día la tecnología nos ayuda muchísimo con eso, ¿sí? Están los grupos de WhatsApp, están la intranet, están obviamente las clases presenciales de ir a los servicios, mostrarnos, contarles qué es lo que hacemos y mostrarles las guías. Y en su momento también nos manejamos con una aplicación en el teléfono donde estaban incluidas todas las guías de práctica clínica que se podían ver, digamos, en los teléfonos. Y esto nos ayudó, digamos, a que llegaran estas guías a toda la institución. Y después de que estas guías se difundieron, lo importante, las tenemos, las difundimos y hay que medirlas, ¿sí? Hay que ver si la gente las tiene y las usa bien, ¿sí? Entonces, con la medición lo que nosotros podemos obtener es si tenemos algún problema o qué sector encontramos la mayor dificultad, si es un sector, si es un médico en particular, y poder trabajar en concreto con estos resultados, ¿sí? Bueno, y ahí está quién las mide, cómo las mide. Bueno, esto todo un desafío, digamos, generar toda esta medición, pero bueno, el servicio, el PROA en sí, que era lo que hacía yo personalmente, medíamos como 5 guías de práctica clínica y después estaba la gente de clínica médica que ayudaba a medir otras guías, las guías de terapia las medía algún terapista y así nos fuimos dividiendo la actividad para poder, digamos, llegar a medir no el 100%, pero la mayoría de las guías de práctica clínica. Y una vez que teníamos los resultados, lo importante era comunicarlos, ¿sí? Porque yo tengo el resultado, pero si yo no hago un feedback de ese resultado, la gente no sabe si las está usando bien, si no las está usando bien, o si a lo mejor no entendieron alguna parte de la guía y por eso está habiendo algún problema con los resultados de las mismas. Después, la otra pata era cómo uso los antibióticos, ¿sí? Entonces, para esto, nosotros en nuestro grupo lo que hacíamos era medir la apropiabilidad, ¿sí? La apropiabilidad la medíamos con los pases de sala que hacíamos todos los días en conjunto con control de infecciones, infectología y farmacia, ¿sí? En donde se hablaba de todos los pacientes internados que tenían antibiótico. Entonces, en estos pases uno ponía si el antibiótico estaba apropiado o no, y después, digamos, se sacaban la medición de la apropiabilidad de las prescripciones. Después, lo que hacemos son cortes de prevalencia, ¿sí? Cortes de prevalencia trimestrales para todo el hospital, con pediatría incluido, y cortes mensuales para la terapia intensiva, ¿sí?
Estos cortes lo que nos hacen es darnos una foto del momento de la utilización de los antimicrobianos y de esa manera podemos ver, digamos, compararnos con cortes previos para ver si estamos teniendo alguna dificultad. Y después también la participación en estudios nacionales e internacionales, en la cual también nos da esto de poder compararnos con otras instituciones y con instituciones de afuera que nos enriquece mucho, digamos, en ese intercambio. Esto era lo que le contaba de la apropiabilidad. Esto es como una foto del pase que hacíamos diariamente, donde poníamos, bueno, el diagnóstico infectológico, si la indicación estaba hecha por infectología, el antibiótico, la posología y la frecuencia. Entonces ahí es donde nosotros después sacábamos el porcentaje de inapropiabilidad del uso de los antimicrobianos cada 1000 dosis administradas. Esto es el corte de prevalencia, ¿sí? Donde nosotros podemos obtener si estamos teniendo más tratamientos empíricos, más tratamientos definidos, la profilaxis médica, la profilaxis quirúrgica, y también comparándonos con cortes previos, ¿sí? Como ven acá, pasamos de a lo mejor estar mucho mejor con lo que son los tratamientos empíricos en enero del 2019 y para abril del 2019 los tratamientos empíricos nos habían aumentado y nos habían bajado los dirigidos, así que siempre intentamos a que sea lo contrario. Entonces de esa manera nos da a nosotros la información como para poder actuar al respecto. Y bueno, y estos son algunos de los estudios en los que participamos, el PROA-LATAM, estudios también del Ministerio, donde nos pedían, digamos, un corte de prevalencia y también estuvimos trabajando, digamos, en conjunto con estos estudios. Después de cómo los uso, también necesito saber cuánto uso de los antimicrobianos, ¿sí? Para saber cuánto uso de los antimicrobianos, nosotros lo que hacemos es medir las DDD, que son las dosis diarias definidas, cada 1000 días paciente, en lo que es la población adulta, y la población pediátrica, que no podemos, digamos, hacer el cálculo por DDD, se hace por DOT, que son los días de tratamiento, cada 1000 días paciente, ¿sí? Y esto es una foto de lo que es el consumo global de antimicrobianos en la internación en el Hospital Universitario Austral. Ahí se muestra un gráfico que va del 2014 hasta el primer semestre del 2021. Y bueno, y en el 2021 tuvimos un aumento en el consumo global que creo que fue un poco el reflejo de todo lo de la pandemia, ¿sí? Y por último, los resultados, ¿sí? Nosotros tenemos que sacar de estos programas un resultado. Por un lado está el impacto de lo que es la tasa de las multiresistentes y por otro lado otro resultado interesante es el ahorro que se genera con estos programas debido a todas las intervenciones infectológicas que se realizan, ¿sí? Entonces, para empezar con lo que es la tasa de multiresistencia, todos saben acá que los microorganismos multiresistentes se dan por varios factores, ¿sí? Uno es por la generación endógena, por el uso excesivo de los antibióticos, otro es por la introducción o transferencia de estos entre instituciones y otro es por la transmisión persona a persona, ¿sí? Entonces, creo que se puede trabajar en estas tres, digamos, en estos tres puntos. En primer lugar, la generación endógena por el uso excesivo de los antibióticos es lo que nosotros queremos frenar o mitigar con estos programas, ¿sí? Con un uso apropiado de los antimicrobianos. Y por el otro lado, la introducción y transferencia o la transmisión persona a persona es, digamos, la base de los programas de control de infecciones, ¿sí? Entonces, esto nos demuestra la interacción que tienen tanto los PROAs como los programas de control de infecciones, que tienen que trabajar en conjunto para poder llevar a cabo y tener mejores resultados en cuanto a lo que es la multiresistencia. Esto es una foto también del Hospital Austral, digamos, de lo que es la infección por microorganismos problemas y el consumo global de los antimicrobianos y se ve que cuando aumentan, digamos, los microorganismos problemas también hay un aumento en el consumo de los antibióticos. Y por último, el ahorro por intervención es algo que hicimos un trabajo en el primer semestre del 2020. Lo que hicimos fue medir el número de intervenciones que se generaban en los pases de sala. Tuvimos un promedio de 20 intervenciones por mes y esto nos llevó a un ahorro de 2 millones de pesos en un semestre gracias a estas intervenciones, ¿sí? La medición no es sencilla, pero la verdad que uno cuando ve estos resultados se queda conforme con el trabajo que uno hace cotidianamente.
Bueno, y para ir redondeando, les voy a hablar un poquito más de lo que es el trabajo del farmacéutico, digamos, dentro de estos programas. Hay muchos estudios que hablan, digamos, del rol del farmacéutico dentro de los programas de uso apropiado. Y uno cuando habla del farmacéutico, qué es lo que hace, no solo medimos guías y estamos, digamos, con la difusión de las guías y medimos consumo y hacemos las cuentas de las DDD cada 1000 días paciente, sino que también ayudamos en el día a día a ajustar las drogas por insuficiencia renal. Hablamos de las interacciones farmacológicas, ¿sí? En el PASE, hablamos de la conciliación de la medicación. Esto es algo a lo mejor más farmacéutico, digamos, es ver qué terapéutica venía el paciente recibiendo para ver si no hay duplicidad terapéutica, para ver si no hay interacción con los medicamentos, con las drogas que se le están, digamos, con el antibiótico que se le está indicando al paciente. También puede ser que haya ajustes por insuficiencia hepática, monitorización farmacoterapéutica. Esto quiere decir que hay un target de pacientes que uno tiene que tener mayor ojo, ¿sí? Polimedicados, ancianos, neonatos, pacientes embarazadas. Entonces, en este grupo de pacientes uno tiene que ponerle un ojo particular, digamos, y ser un poquito más cautos en lo que es la terapéutica. La atención farmacéutica, ¿sí? Es decir, el contacto con el paciente. Y también la farmacovigilancia, ¿sí? Poder ver en el día a día alguna reacción adversa importante que no la teníamos en cuenta y poder reportar a la ADMAT, digamos, para hacer esta farmacovigilancia del día a día. Después también hay cosas que se dan en los pases de sala con infecto y control de infecciones, ¿sí? Cuando empezamos este tratamiento combinado de ceftazidima y Bactam con Astrionam para la sinergia, tuvimos que ponernos a leer, entender cómo mejor dar la droga, si primero la ceftazidima y después el Astrionam, al revés, en infusión continua, en infusión prolongada. Entonces fueron todas cosas que se fueron generando dentro del programa, ajustes de drogas por pacientes obesos e hiperfiltrantes, ¿sí? Y también lo que es la monitorización de los antimicrobianos que les decía, esto del dosaje de vancomicina sobre todo, de estar atentos a los dosajes, de estar atentos al ajuste de las dosis. También desde el servicio de farmacia se generó una tabla de antimicrobianos en donde se ponía si necesitaba dosis de carga, si se necesitaba ajuste a falla renal, ajuste a falla hepática, si se necesitaba dosar, digamos, cuáles eran los niveles deseados. Y esto es como una guía rápida que se le da a todos los médicos para poder, digamos, tenerlo día a día y facilitarle la tarea de prescripción. Después, también junto con el PROA generamos un programa de capacitación continua que estaba destinado tanto para farmacéuticos como para médicos y enfermeros, ¿sí? Cada profesional tiene una capacitación específica, ¿sí? Pero dentro de esta capacitación se habla de lo que es los grupos de antimicrobianos, cuál es la tabla de posología, la entrega supervisada, que a lo mejor no todos saben que hay antimicrobianos que necesitan autorización previa para poder dispensarse, las guías de práctica clínica, el monitoreo terapéutico de las drogas, consideraciones especiales en lo que es la indicación y administración, ¿sí? Si yo necesito que se administre en una infusión prolongada, explicarles el porqué de todo esto. Y también tenemos una tabla de diluciones y reconstituciones para, digamos, facilitar la tarea diaria. También se generó en el año 2019 lo que es la dosificación de antimicrobianos en el paciente crítico, ¿sí? Esto de esto nuevo de que el paciente a lo mejor las primeras 48, 72 horas no hay que ajustar el fármaco, digamos, porque es lo que le permite al paciente a lo mejor salir adelante. Entonces generamos todo una presentación y una mini tabla con los antibióticos que se usan en shock séptico, en donde decimos dónde va la dosis de carga, que la mejor administración en infusión prolongada, en infusión continua, por qué no en infusión prolongada en el caso a lo mejor de la ceftazidima y Bactam. Entonces darle como una capacitación como más específica al grupo de la terapia intensiva, como en este tipo en este caso particular, digamos, del paciente crítico. Y también se armaron como guías en el caso de los antifúngicos. Nosotros tenemos un hospital con varios trasplantes de médula, entonces se vio la necesidad en un momento, como los dosajes no eran los deseados, y se veía que a lo mejor la administración no estaba siendo correcta, generar una tabla en donde se decía cuáles iban con comidas, cuáles no iban con comidas, cuáles habían que darlo con a lo mejor algún alimento graso en su momento, con Coca-Cola, sin Coca-Cola. Entonces de esa manera algo más conciso
digamos, para que lo tengan a mano y puedan mejorar la administración de los antifúngicos. Y con esto cerraría la charla, ¿sí? Creo que lo más importante para estos programas es armar un equipo que esté alineado con el objetivo, sean todas personas que tengan ganas de trabajar y que tengan ganas de, digamos, seguir para adelante y buscar nueva bibliografía y buscar nuevos trabajos y seguir investigando en el tema, empezar con objetivos claros y cumplibles, es decir, no vayamos por el todo de una, porque sabemos que a lo mejor es mucho más difícil llegar al todo, pero si vamos, digamos, caminando despacito y cumpliendo con diferentes objetivos cortos, sabemos que a la larga vamos a llegar a ese todo que queríamos al principio. Y lo más importante es la capacitación continua, ¿sí? Creo que hoy en día hay mucha bibliografía, muchos trabajos, y a lo mejor no todos tenemos el acceso y no todos llegamos a eso de la misma manera, entonces que haya un grupo que se encarga de como de masticar todo eso y poder dárselo a toda la institución, creo que es lo más valioso de todos. Y bueno, y acá en mi grupo de trabajo. Muchas gracias.